En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo de Vivir Felizmente. Y los hombres son parte importante también en lo que es vivir felizmente, y yo quiero que ellos vivan muy felices también, Sender. Por supuesto. Y aquí estoy en compañía. Bueno, debo decir que además de ser un amigo, compañero del colegio y todo, pero Sender Herrera, si baja, psicólogo de profesión, psicólogo clínico, Sí. de Oficentro Gaya en Guadalupe. Ajá. Pero además de esa conexión tan bonita que tenemos de conocernos hace mucho tiempo, Sí. Sender es un profesional que ve todo, porque vos en tu consulta ves hombres, mujeres, Ujú. pero tenés un grupos y de apoyo sobre todo a los hombres. Sí. Y entonces hoy estamos aquí porque hoy queremos hablar un poquito de hombres mentalmente saludables. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, sí, sí. Porque fíjate vos que estadísticamente el 80% de los suicidios a nivel mundial, latinoamericano y en Costa Rica son ejecutados por hombres. Eso es algo, una estadística muy triste, Sender. Demasiado triste. Y el suicidio, ciertamente hay un porcentaje que no vamos a poder hacer, o sea, que no se va a poder prevenir, pero la mayoría sí, Sender, Sí, ¿verdad? sí, sí. Fíjate que cuando ellos llegan a los grupos y llegan a la consulta y demás, hay dos cosas que siempre dicen los hombres que carecen, ¿verdad? Que en su historia de vida no estuvo presente. Uno, ser escuchados, Ujú. ¿verdad? Sentirse escuchados, sentir que pueden conversar. Y dos, el tema del afecto, ¿verdad? Son como dos grandes carencias que ellos traen. Y si usted ve y nota cómo los hombres se relacionan en grupos, partidos de fútbol, en un bar, etcétera, actividades que sí están juntos, pero no necesariamente conectados. Ujú. Y cuando están en estos grupos, trabajando temas como las emociones, como la salud mental en general, es una escucha muy atenta, muy presente la que se empieza a gestionar, y ellos dicen, nosotros esa experiencia no la habíamos tenido antes. Ujú. Y lo bonito de ese tipo de experiencias es que también luego ese mismo aprendizaje lo llevan a casa. Ujú. Fíjense que nos cuentan en la sesión siguiente, hicimos en casa la actividad que hicimos acá. Ujú. Y nos fue de maravilla, ahora mis hijos quieren hablar conmigo, antes no querían Ujú. hablar conmigo, Ujú. me estoy comunicando mejor con mi esposa, mis Ujú. compañeros de trabajo dicen que estoy cambiando, que qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y todo eso gracias a un diálogo seguro, un Ujú. diálogo eh, desde el cuidado, Ujú. ¿verdad? Porque hay que decirlo, muchas de las referencias de hombres que llegan ahí vienen por problemas de violencia, vienen porque fueron enviados por el Poder Judicial, o Ujú. vienen porque han tenido una separación problemática, o tienen un problema de adicción, o días antes intentaron acabar con su vida, Ujú. etcétera. Es decir, vienen con situaciones muy complejas, pero en esa comunicación y en ese diálogo seguro se empiezan a entretejer una serie de complicidades Ujú. desde un lugar muy afectivo, Ujú. y por eso lo resaltamos, Ujú. resaltamos esas dos cosas, donde se pueda tener un diálogo seguro y donde se pueda expresar afecto de una manera segura también. Y es que, vamos a ver, las mujeres, y lo voy a decir, nosotros las mujeres le pegamos cuatro gritos, una llorada y no pasa nada. Yo puedo pasar llorando todo el día y no pasa nada, pero el Ujú. hombre no. O sea, no es que no pueda, sino que normalmente no lo hace porque es también por la sociedad mal visto, que hombre más débil, Exacto. ¿verdad? Entonces, esos mitos desde crianza, Sí, sí. ¿cuánto han calado en la salud mental de nuestros caballeros hermosos? Mucho, porque en la teoría tenemos entre 4 a 6 emociones universales, básicas, con las que nacemos. Las emociones son biológicas, cada una tiene una función, pero en el hombre de manera particular se le niegan dos en específico: la emoción del miedo,
Por eso, desde edades tempranas, el hombre se ve muy sometido a pruebas de virilidad, demuestre que es hombre. Nosotros que somos allá de Caña, la famosa poza de Sandillal, Ah, sí. ¿verdad? Había que irse, tirar y tirarse de clavado, y el que lo hacía le aplaudía en el pabellón al día siguiente, y el que no lo hacía era el tema del bullying, ¿verdad? Por no haberlo hecho. Entonces el hombre está expuesto mucho a pruebas de virilidad para demostrar que no tiene miedo. Entonces el miedo es una emoción que se le niega. El otro, el que decías, los hombres no lloran, los hombres Sí. no pueden estar tristes, ¿verdad? Los hombres tienen que ser fuertes. Entonces se le niega la emoción de la tristeza. Tiene que resolver. Y tiene que resolver, y Sí. tiene que resolver con Sí. fuerza, ¿verdad? Y si usted le pega, usted tiene que pegar más duro. Exacto. Entonces se le refuerza la emoción del enojo. Entonces ve qué interesante, el miedo y la tristeza se les anula socialmente, culturalmente, y el enojo se les exalta. Entonces, no hay una oportunidad para expresar lo que yo estoy sintiendo desde la vulnerabilidad, porque eso es considerado de no hombres. Y entonces yo no conecto con lo que me está pasando, yo no le hago preguntas a la experiencia, yo no puedo mentalizar lo que me está ocurriendo, y al final me quedo sin recursos, no pido ayuda, tengo dificultad para pedir ayuda, porque todo eso da como resultado que yo tengo que resolverlo por mí mismo. Entonces me expone al aislamiento, a no pedir ayuda, a sentir que yo no puedo conectar con ese tipo de emociones, y todo lo contrario, tengo que ser fuerte, conectar con el enojo y usar la violencia como un medio legítimo para resolver situaciones. Claro que todo eso afecta en la salud mental del hombre, y después va a afectar a nivel de las relaciones, ¿verdad? Porque viene con un comportamiento de dominación, de control, de poder, y así llegan a las relaciones de pareja. Y eso explica mucho por qué suceden también los fenómenos de violencia intrafamiliar tan marcados, donde la mayoría de personas víctimas claramente son mujeres. Sí, existen mujeres que agreden a hombres, sí, pero estadísticamente, digamos, tenemos un mayor número, y tiene que ver mucho con esa formación. Eso es una mala noticia, pero al mismo tiempo es una buena noticia, porque quiere decir que si la sociedad empieza a cambiar aspectos culturales, aspectos formativos, empieza a divulgar más el tema de la importancia de las emociones en todas las personas, podríamos ir erradicando estas raíces de violencia que está en esta negación de emociones básicas y en este énfasis en usar la fuerza y la violencia como un medio legítimo. Entonces, nosotros creemos firmemente, y lo decías hace un ratito, Silvia, que hay que invertir en la crianza. La crianza es un factor de cambio cultural y político relevante, porque si desde ahí empezamos a cuidar, por ejemplo, la salud mental, las emociones, a través del trato digno, a través de estar disponibles para nuestros hijos, no castigarlos físicamente, no humillarlos, etcétera, nosotros estamos creando personas emocionalmente más sanas, con una salud mental más íntegra, con una personalidad más adaptativa. Por tanto, tendríamos una sociedad más sana. La crianza es un factor importante en el que hay que invertir, y los patrones culturales asociados a la masculinidad tienen que ser transformados, y se puede. Sí se puede. Nada más es que nos unamos todos los que estamos involucrados en esta sociedad, a favor de, me encanta que muchas empresas están empezando a visibilizar esto cada vez más. Ahora, para el mes de noviembre, ¿verdad? Todo este movimiento llamado Movember, ¿verdad? Las empresas promueven mucho esto. Algo que no se conoce mucho es que en Costa Rica existe la Ley Nacional de Salud Masculina, que establece el 1 de junio como el Día Nacional de la Salud Masculina. Y si notas, es un día que no se conmemora, No, no se como el Día de la conoce. Madre, Por ejemplo, o como el Día Internacional de la Mujer. por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Y esa ley tiene el énfasis de crear que el hombre sea adherente al tratamiento médico, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, el examen de próstata, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Los hombres no cuidan mucho de este tipo de situaciones, e incluso se ha visto que muchos accidentes de tránsito posiblemente estuvieron asociados también a una poca adherencia de control de enfermedades crónicas. Como decía antes, el tema del suicidio, trabajar la prevención del suicidio, la convivencia pacífica, la prevención de la violencia, la paternidad,
presente y saludable. Es Ujú. decir, son un montón de elementos que están incluidos en la ley y que es lamentable que la institucionalidad principalmente no lo promueva Ujú. y que se conozca poco. Eso es una ley que se tiene que empezar a divulgar. Nosotros lo divulgamos y nosotros hacemos nuestras imagencitas y las subimos y por allá Sí. alguien se entera, Ujú. ¿verdad? Y dicen, ah, mira, qué vacilón, no sabía que eso Ujú. existía. Y incluso esa ley tiene que crearse una política y un reglamento desde el 2013, no se ha Ujú. hecho, y es lamentable cómo al mismo tiempo desde la institucionalidad hay una queja de los hombres agresores, Sí. los hombres que no fomentan una paternidad, etcétera. Pero también tenemos que pensar en cómo fue que esos hombres se criaron, Sí. cómo aprendemos a ser hombres en Ujú. esta sociedad. Y ahí entonces la sociedad adquiere una corresponsabilidad. Eso no dice que se justifiquen los comportamientos, Ujú. no, de ninguna manera. Pero mira qué dañino es esto, Silvia. A un hombre se le dice, no llores, sea fuerte, Ujú. desde niño. Y a una mujer se cae y llora y se le dice, mi amor, ¿qué me le pasó? Venga, yo lo voy a chinear, voy a tocar el sol por usted. Ujú. Y este montón de situaciones, ¿verdad? De cariño, de afecto. Que está muy bien, pero también se hace de un lugar incorrecto de como de invalidación de su fuerza, la Ujú. invalidación de la fuerza de la mujer también para Ujú. resolver situaciones. Entonces desde niña se va creando como un tipo de fragilidad en la mujer, un tipo de fuerza en el hombre, y esos esquemas mentales que se están formando desde esas edades, cuando te das cuenta, así llegan a las relaciones de pareja. Ujú. Uno con una lógica de fuerza, uno con una lógica de fragilidad, y cómo eso ha venido afectando también al desarrollo de la Ujú. mujer, al involucramiento del hombre en temas como trabajo, crianza. En el caso de la mujer, el tema del trabajo, que por Ujú. dicha hay muchas leyes que ahora lo permiten y que ha avanzado muchísimo, pero todavía tenemos estadísticas de condiciones que desfavorecen. Ujú. Igual en el caso de los hombres, no tenemos todavía fortaleza legislativa para las licencias de paternidad, aunque ya se acaba de Sí. crear una ley Ujú. reciente, ¿verdad? Pero que favorece más a las instituciones públicas. Ujú. También tiene sus vacíos, un poquito la ley, pero digamos están haciendo intentos porque de la misma manera que se hacen esfuerzos totalmente valiosos para que la mujer entre con las mismas condiciones al ámbito laboral, Ujú. se deben de crear las mismas condiciones y leyes y legislaciones para que el hombre entre en las mismas Ujú. condiciones al tema de la crianza. Entonces tienen que irse haciendo como un trabajo mancomunado, un trabajo Ujú. en la misma línea. Entonces la sociedad, los gobiernos, los estados tienen una responsabilidad muy grande con relación a esto, porque lo más sencillo es decir, el hombre es naturalmente violento. Ujú. Y en el manifiesto de Sevilla, que eso fue alrededor de los 80, donde una gran cantidad de investigadores científicos a nivel mundial se reunieron a analizar el tema de la violencia, hicieron 5 manifiestos que básicamente se resumen en que la violencia no es biológica, no es innata Ujú. al hombre, todo lo contrario, la violencia es aprendida, Ujú. ¿verdad? Entonces, esos discursos de que el hombre es naturalmente violento no es cierto. La sociedad es violenta y maltrata al hombre de una manera y maltrata a la mujer de otra, a la niñez Ujú. de otra, a los adultos mayores de otra, a las personas con discapacidad de otra, etcétera. Y la conciencia que tenemos que empezar a hacer es que tenemos que transformar la sociedad. Y la ruta de la crianza es una ruta posible, es una ruta que demuestra que se puede realizar. Solamente requiere que todos, como decíamos antes, Claro. podamos involucrarnos en esto. Ahora, yo siempre he pensado, Sender, que el hombre es muy violentado. Mm, Y vos me estás hablando, mira, que la figura del hombre, pero yo a veces pienso que el hombre es muy violentado en mm, su autoestima, ujú, en esta parte yo pienso de estar amarrado a no poder expresarse lo que ujú, siente, ujú, porque si es muy sensible, de repente es homosexual y ujú, es el acabose que lo sea, a pesar ujú, de que cada quien tiene derecho a vivir su vida como sea. ujú. Es violentado también, inclusive en muchas veces en las separaciones, Sí. y eso lo comentamos justo antes, Ujú, cuando el tema de ver los hijos, o sea, yo he visto tantos testimonios de hombres que sufren
porque tienen que hacer malabares, o sea, es que son malabares para poder ver a un hijo que es un derecho. Sí. Entonces, esa parte, yo pienso que el hombre es muy violentado en la parte de autoestima, en la parte sexual, donde también recae la responsabilidad total del placer de las mujeres. Exactamente. ¿Verdad? Y que si es bueno, que si no es bueno. Todo ese tipo de cosas a mí me parecen tan violentas en lo personal, que los hombres lo sufren, ¿verdad? Sí. Y muchas veces muy incomprendidos. O sea, Sí. el hombre, yo pienso, Sander, que en muchos aspectos es muy incomprendido. Las mujeres tenemos, debo decirlo, y no es que estamos haciendo que el bando de las mujeres y los hombres y atacando a nosotras, nosotras las mujeres, pero debo decirlo que muchas veces nosotros queremos transformarlos a ustedes en nuestra imagen y semejanza. Ya eso es para mí es violento. No dejarte ser vos, Sí. ¿verdad? Porque yo quiero que sea como yo diga. Y esto pasa muy frecuentemente, Sí. ¿verdad? O que las personas, por ejemplo, en libertades, por ejemplo, y uno lo ve mucho en algunas relaciones donde salir con los amigos a jugar fútbol o salir o simplemente a tomarse un fresquito de algo, por decir otra cosa, tiene que casi que mandar así como el permiso, ¿verdad? A la Cancillería, ¿verdad? Para ir a hacer eso. O sea, muchos hombres sufren eso. Yo sí entiendo que es un tema también de la dificultad de a veces de poner límites en ese sentido, o a veces dicen, ay, mejor me aguanto y no digo nada. Pero ese me aguanto y no digo nada y no digo nada, ¿cuánto llega a calar en la población masculina? Muchísimo, porque el ser humano es como una olla de presión. Y si uno va acumulando, acumulando, acumulando y no tiene válvulas de escape, para las personas que cocinamos, sabemos que la olla de presión, si la válvula de escape no funciona, va a explotar o va a hacer algo, ¿verdad? Bueno, así es el ser humano también. Y al hombre se le ha reprimido para que exprese. Escuchaba en estos días a una amiga y a un amigo. Andábamos caminando y ella decía, estaba hablando de un momento difícil que estaba pasando y ella decía, ya yo llamé a mis amigas y nos reunimos y me abrazaron y lloramos y comimos juntas y me consolaron y me llamaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hablábamos del amigo que no, todo lo vivió solo. La experiencia sufriente que tenía en ese momento lo vivió solo, nadie con quien hablar, nadie que te pueda abrazar. ¿Por qué? Porque esas no son cosas de hombres, socialmente hablando. Se puede confundir con otras cosas, etcétera. Pero mira el peso que tiene esto, no por nada, y repito la estadística, el 80% de los suicidios a nivel mundial lo realizan hombres. Y eso a mí me habla cuando vos hablas de ese 80%, Dios mío, qué montón, Dios mío. Y hombres productivos, exacto, ¿verdad? Que exacto. eso es Jóvenes, jóvenes, que imagínate vos con todas las cosas del futuro por delante, me lleva a pensar en que todos caen en la desesperanza. Sí. Porque no es un tema de romantizarlo, pero es que cuando yo hablo de la desesperanza, yo lo entiendo así, Sandra, vos me corregís. Es aquel momento en que una persona no ve solución de nada. Exacto. ¿Verdad? Es como llegar a un túnel negro y usted no ve pero ni nada de luz. Exacto. Sí, y lo único que usted piensa repetitivamente es que mejor aquí acabo con mi vida para dejar de sentir este dolor que duele. Exacto. Porque es un dolor psicológico, mental, emocional, lo que ustedes quieran, pero duele profundamente. Sí. Y es que, ve qué interesante, Silvia, en los temas de las teorías de masculinidad hay algo que se llama las 3P de la masculinidad, que el hombre tiene que ser proveedor, progenitor y protector. ¿Qué pasó con la pandemia? Por ejemplo, muchas personas, recuerdo unas situaciones donde ella, la esposa, es docente, él era chofer de bus, ha perdido su trabajo, ella lo conservó. Entonces de repente ella se convirtió en la proveedora y protectora de la casa. Y el hombre, por esos mitos sociales, entonces entró en depresión. ¿Por qué? Porque su rol de proveedor y protector lo perdió y ya no sabía qué más hacer. Y eso es un problema muy serio. Y uno puede decir, bueno, pudo haber agarrado un gancho y todo lo demás. Y de hecho así pasó, ¿verdad? Digamos, se fueron como transformando los roles y eso está muy bien. Pero el tema es que hay un peso social tan grande
que si no lo cumplís, entonces te sentís que no estás cumpliendo con tu rol masculino. Y como ya te enseñaron además a no regular y saber cómo controlar tus emociones, entonces 1 más 1 en esos temas termina dando el resultado que que estamos viendo. Una carencia de conexión emocional, más unos mitos sociales que nos enseñan a que tenemos que cumplir con ciertos estándares y que cuando no los cumplimos viene la frustración y entonces yo no sé cómo manejar esa frustración. Y vienen todo este montón de situaciones que estamos viendo ahorita. Mucha ansiedad, mucha depresión, mucho estrés crónico. Son pocos adherentes a los tratamientos de enfermedades crónicas. Y lo que dije antes y lo digo por tercera vez, el tema del suicidio. Sí. Es que es alarmante. Y es que lo repetís y lo volvés a repetir es porque es muy importante esa Sí. parte. Sí, nosotros cuando nosotros nos reunimos toda la semana, grupos de hombres, y con frecuencia llega alguien que el día anterior intentó quitarse la vida. Y muchas de las razones por las que intenta quitarse la vida están muy asociadas a estos mitos, a esta dificultad de regular sus emociones y de no saber a quién acudir y a quién pedir ayuda. Les da vergüenza cuando empiezan a asistir al grupo, llegan como con mucha vergüenza porque no están acostumbrados a eso. Por eso una de las primeras actividades que siempre hacemos, bueno, siempre nos reunimos en círculo, y cada uno se va presentando, digamos, si viniera hoy una de esas personas nuevas, primero nos presentamos los demás, decimos por qué hemos llegado ahí, etcétera. Entonces cuando yo empiezo a escuchar todo eso y decir, wow, pero esta gente ha pasado por lo que yo estoy pasando, y ahora sí se animan un poco a hablar. Pero estas dos condiciones, que el afecto y las experiencias de diálogo se fueron reprimiendo desde edades tempranas a nivel social y que la sociedad además te imponga estos mitos, hace que los hombres entren como en esta condición de olla de presión, terminan explotando y haciendo todo esto que vemos, violencia, porque el suicidio es una forma de violencia hacia uno mismo, en este caso, ¿verdad? Sí. Violencia como el suicidio, violencia interpersonal, que son esos pleitos que ves en calle, violencia intrafamiliar, etcétera. Y es muy lamentable a veces escuchar a muchas personas que trabajan en salud, inclusive, decir, es que los hombres no cambian, no podemos estar invirtiendo en hombres, los hombres son Son naturales. todos iguales. Que esto es una expresión muy frecuente, Sender. Y muy fuerte, Sí, ¿verdad? Porque sí. entonces, lamentablemente, algunas de esas personas a veces son tomadoras de decisiones y hacen que algunas políticas, algunas leyes, algunas iniciativas no avancen. Ahora, existe algo que se llamó en los 80s, bueno, desde los 60s, Mujeres en Desarrollo, que tenía que ver con descubrir las desigualdades que había y visibilizarlas, y se creó todo este movimiento fuerte. Después se creó un contramovimiento que fue Hombres en Desarrollo, diciendo, hey, no, nosotros también, etcétera. Nosotros nos alejamos de eso, ¿verdad? Porque eso, como decías hace un rato, son como sexismos, pleitos entre hombres y mujeres, y realmente el cambio no va por ahí, el cambio va porque somos personas, tenemos pensamientos, tenemos emociones, decisiones, anhelos y temores, y solo por el hecho de ser personas necesitamos las mismas condiciones, mujeres y hombres por igual. Y eso es un poco lo que se pide en esto, ¿verdad? De que realmente pongamos la mirada ahí, en esa transformación social y cultural, porque permea lamentablemente leyes, etcétera. A nosotros en el colegio de psicólogos nos llegan leyes a cada rato para estar analizando, y a veces uno ve algunas donde dicen, esta ley es única exclusivamente para aplicarla en contra de hombres porque este problema es únicamente hecho por hombres. Y no voy a decir el nombre de la ley porque es muy problemática y se puede hacer una situación ahí, pero Un tema ahí. se puede hacer un tema muy complejo, pero no es por ahí, el cambio no es por ahí, el cambio es en que mujeres y hombres necesitamos desarrollarnos bajo las mismas condiciones, bajo las mismas situaciones, y se deben de dar todas las variables para que eso ocurra.
Pero en el caso de los hombres no está ocurriendo. Ujú. En el caso de las mujeres no ocurría en el ámbito laboral, Sí, por ejemplo, y estamos de acuerdo, eso pasaba, por sí, y hay dicha, diferencias y todo el tema, ¿verdad? Ujú. exactamente. Y no podemos decir que estamos hablando del mismo tema, estamos hablando que la sociedad violenta a la mujer de una manera Sí. y violenta al hombre de otra, Ujú. pero ambos de una u otra forma son violentados. Ujú. La niñez es altamente violentada por la sociedad. Cuando en la Asamblea Legislativa le quitan presupuesto a los programas de protección a la niñez, eso es un acto de violencia directa Ujú. hacia el cuidado de la niñez. Entonces, una vez más, yo creo que la apuesta está en el cambio cultural, en No, que invirtamos mucho en la transformación cultural. y en salud es un tema, porque si vos me preguntás, por ejemplo, cuando se inició la vacunación del papiloma, por ejemplo, Ujú, en niñas, ¿verdad? Porque es cierto, nosotros tenemos más chance de tener cáncer de cervix, ujú, claro, por el papiloma. ujú, Pero perdóname, los hombres también pueden desarrollar ujú, enfermedad. Entonces, ujú, ¿por qué solamente se vacunan a las niñas? ¿Por qué los chiquitos no? También ujú, se benefician. ujú, Entonces, ahí, justamente cuando vos empezás a ver eso, te das cuenta, pero ¿por qué esa desigualdad? exacto. ¿Verdad? Y eso no es justo. Si yo ahorita te preguntara, Sender, ¿verdad? Yo sé que tal vez es muy difícil que me digas así como, como una lista de cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver, tal vez podemos hacer como un concepto aquí. Si yo te pregunto, ¿cómo es un hombre mentalmente saludable? Ujú, ¿Qué factores tiene que tener en equilibrio para yo decir, o para decir, nuestros caballeros que nos van a escuchar, y bueno, no, y todo el mundo, porque yo creo que eso es un ujú, tema de hombres y mujeres. ujú, ¿Cómo hago yo para ver si mi esposo es mentalmente saludable o si mi ujú, novio, ujú, ¿verdad? O yo como, digamos, caballeros, ¿verdad? Que digan, puchica, ujú, mira, checklist, ah, no, mira, esto no, debo ujú. mejorar esto y ver qué Claro, hago. claro. ¿Cómo sería un hombre mentalmente saludable? Qué linda pregunta, Silvia. ¿Viste? Ay, Qué perdón. linda pregunta. Y es así como para hacer checklist, Ajá, ¿verdad? Parejas, hombres, mujeres, sí, etcétera. Primero, una persona emocionalmente conectada. ok. ¿Y eso cómo sería, Sender? Una persona que conozca las emociones, que las pueda expresar, que se dé el permiso de vulnerabilizarse, que Ujú, tenga la capacidad de pedir ayuda ujú, y que esté disponible emocionalmente para las demás personas. ujú, Esa empatía que le llamamos. ujú, Número dos, el tema del autocuidado. ujú, Y ahí es amplio el tema, ¿verdad? ujú, Porque va, por ejemplo, en materia de salud mental y aspectos físicos, por ejemplo, beber suficiente agua, ujú, actividad física, ujú, alimentación saludable, ujú, una persona que tiene tiempo de ocio y de recreación y lo ujú. disfruta, no lo maneja desde la culpa, ¿no? Yo Ajá, solamente tengo que trabajar, trabajar y ujú, trabajar, eso no es de esa manera. De hecho, nosotros en los grupos decimos que el autocuidado es una materialización del amor propio, porque se habla mucho, ámate a ti mismo, el ujú, amor propio, etcétera, pero sí, eso ¿cómo se materializa? En el autocuidado lo vemos. ujú, Cuando una persona está cuidando lo que está leyendo, la información, el contenido al que está ujú, accediendo, por ejemplo, la parte de la comunicación social, ujú, formar parte de grupos saludables, por supuesto, asociados a actividades recreativas, ujú, deportivas y demás, lo que te decía antes, alimentación saludable, es decir, una persona que se esté autocuidando. ajá, Una persona que permita el desarrollo familiar, una persona que permita que se puedan tomar decisiones compartidas, ujú, no aquello de aquí mando yo, las ujú, cosas se hacen como yo digo, yo soy la cabeza del hogar, ujú, ¿verdad? Que lamentablemente a nivel de las ujú, entidades religiosas eso se promueve mucho. Nada de eso, sino que somos la familia, una comunidad, vamos a tomar decisiones en conjunto, vamos a ujú, hacer las tareas juntos, vamos a organizarnos juntos. Este, desde la salud mental, centrado en este concepto del bienestar, ¿verdad? ujú, No es ausencia de enfermedad, la salud y la salud mental en particular es procurar el bienestar ujú, para mí, para la otra persona, mi familia, etcétera. Entonces son algunos indicadores de que nos hablan de que estamos saludables. No usar la violencia en tercer lugar, no usar la violencia como un medio legítimo para resolver conflictos. ujú, Este,
Pero ve qué interesante eso también, Silvia, es que esto abre para muchas cosas, Sí, ¿verdad? yo El, sé, el pero análisis de los superhéroes, ajá. entremos a los superhéroes. Estadísticamente, decime, Silvia, ¿los superhéroes son mayoritariamente hombres o mujeres? Hombres Hombres, ¿verdad? ¿Blancos o afrodescendientes? blancos, de ojos azules, ¿Musculosos o no sé qué otro término usar en contra con un físico cuidado, con un físico no cuidado, decís vos, Exactamente. con un físico muy cuidado. ¿Y cómo resuelven los conflictos los superhéroes? Normalmente con fuerza. Con fuerza, destruyendo cosas. Y es válido porque es el enemigo. Sí, Y estamos protegiendo a las poblaciones vulnerables, que usualmente es una mujer y niñas, sí, ¿verdad? Y niños, y personas adultas mayores sí. y demás. Usted no ve un superhéroe utilizando la comunicación asertiva en la solución de un conflicto. Usted no lo ve practicando principios de inteligencia emocional, no lo ve con métodos alternos de negociación, nada de eso. Ves el uso de la fuerza una y otra vez. Entonces es ese mensaje constante de legitimar la violencia y la fuerza como una forma de resolver, porque además así son los superhéroes. Ujú, Entonces, un tercer elemento, como decía antes, es que no se use la violencia para resolver ujú, conflictos, que yo pueda poder, este cuarto punto, revisar cómo fue la construcción de mi masculinidad, ujú, cuáles fueron los mensajes que yo recibí desde la familia, desde el grupo de pares, como los amigos, por ujú, ejemplo, y someterme a eso. Mira, a mí me dijeron que para ser hombre yo tenía que hacer esto. ujú, Bueno, y realmente eso es ser hombre. ujú, Darme la oportunidad de cuestionarlo. ujú. A mí me pasó algo, Silvia. Eh, bueno, mi carro tiene seguro, Ujú. entonces cuando una llanta se estalla, yo llamo. Ah, pues sí. Yo, yo llamo a la persona. Ah, al seguro, Yo por llamo al mañana. Estoy seguro, parado con la llanta ¿verdad? ponchada. Entonces, mis vecinos hombres, Ujú, cuando ven al muchacho que el seguro envía a reparar la llanta, no sabes el bullying que me hacen. ujú. Ese poco hombre que no puede cambiar ¿Cómo es una llanta, posible que ¿cómo vos es no sepas? posible? Etcétera, etcétera, Sí. etcétera, ¿verdad? Pero son esos mensajes de lo que significa ser hombre. Qué inútil que Qué sos. inútil que Ah, sos, ¿verdad? No sabes no las sé. vaciladas que me pegan. Pero para mí no pasa nada. O sea, está bien, yo he revisado mi Ujú, masculinidad, tengo mi pensamiento crítico, estoy pagando un seguro, yo sé que los 30 o 45 minutos o 15 minutos que tardan haciendo ujú, eso son 15, 20, 30 ujú, minutos que yo puedo utilizar para otra cosa, más asociado a lo que es propiamente mi trabajo y demás. Pero ese ejemplo personal te lo pongo porque mira cómo, esto pasó hace poco, ¿no? Esto no ujú. está pasando hace mucho, Sí. cómo los vecinos se me tiran encima, Ujú, ¿verdad? Vacilando, obviamente, pero entre el vacilón y el vacilón vienen muchos de estos mensajes sí. violentos de masculinidad, ¿verdad? Y donde si una persona emocionalmente, o sea, tiene esos aspectos no fuertes o esas fortalezas, vamos a decirlo así, Sí, acaban con eso. O sea, es una exactamente. persona que posiblemente todo el día va a estar pensando en ese tipo de aspectos, ¿verdad? Exacto, y lo valían. Ujú, Y es que pasa porque pasa desde edades tempranas. ujú, Fíjate que en un centro educativo por ujú, aquí cercano, me invitaron a dar una charla sobre género, ujú. ¿verdad? Y me dijeron, me recibieron con la siguiente expresión, aquí ya nosotros sabemos de todo esto. Ah, No sé por qué lo trajeron a usted a hablar ujú, del tema. Ah, no, perfecto, hablemos de lo que están haciendo entonces. ajá, Yo no voy a poner a pelear. ajá, Hablemos de lo que están haciendo. Y me presentan una circular como un éxito, ujú, ¿verdad? Donde más o menos decía lo siguiente, mientras los niños estén en el gimnasio, las niñas no pueden estar ahí, tienen que estar en los pabellones. Las niñas pueden ir a hacer uso del gimnasio hasta que los niños no estén ahí. Y eso me lo mostraron como un caso de éxito de cultura de paz, de prevención del bullying. ah, pues bien, Y entonces yo empecé a hacerle preguntas. ujú, Miren, aquí los niños hombres están aprendiendo territorialidad. Este ujú, es un terreno de hombres. Las niñas están aprendiendo a no meterse en ujú, terrenos de ujú, hombres,
Además, están aprendiendo que si se meten en terrenos de hombres y salen lastimadas, las culpables son ellas por haberlo realizado. En segundo lugar, que no son priorizadas, que ellas tienen que esperar que el hombre desocupe eso para ellas luego volver a ingresar. Y que se valida la agresión en hombres porque al final de cuentas es prevención de bullying, porque si las niñas van ahí y las lastiman es porque los hombres son groseros y lastiman. Entonces está validando, digamos, el tema. Entonces yo les presentaba todo ese análisis y les decía, ustedes saben el mensaje de violencia, de sexismo, de preparación para la violencia doméstica en el futuro, de poca igualdad, terrible, que están generando ahí, y me lo presentaban como una experiencia de éxito. ¿Sabes qué fue lo lamentable? Que después me di cuenta en otro centro educativo, en otro lugar, que también, y en otro que también. Y luego estaba dando una charla en una universidad en Cartago, no voy a decir cuál, y me dijeron que ahí también, en un centro educativo cercano, estaba sucediendo. Entonces, bueno, ya dije Cartago, voy a decir las otras, San Carlos, Escazú, etcétera, eran varias. Y mira que hay diferentes lugares. Esa circular como una experiencia de éxito, o sea, que yo no sé a dónde se reunieron, quién nos asesoró y les dijo que algo como eso estaba bien, pero mira el mensaje fuerte, sexista, donde se privilegia a uno en contra del otro y cómo desde ahí se vienen dando todos esos factores que al final van a influir en cómo se desarrolla mi personalidad, cuál va a ser mi concepto de salud, qué va a ser para mí lo aceptable, lo no aceptable, y cómo todo al final me está jugando en contra como hombre. Entonces, una reflexión que también tenemos que hacer por ahí. Y yo creo que es una muy buena reflexión para terminar este podcast, porque sí, podríamos hablar una hora, nos pasamos de los 30 minutos hace ratillo, pero no importa, porque yo creo que este tema tiene que tener ese final y ese mensaje, Sender. Sí. Todavía estamos en pañales en ese sentido. Nuestros caballeros, nuestros niños, nuestros adolescentes, todavía tenemos que hacer muchísimo por ellos, ¿verdad? Y nosotras como mujeres también, como cuidar también a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, encarrilar en esa crianza, ¿verdad? De tener derecho también a poder expresar, ¿verdad? Y creo que me voy también con este otro mensaje del suicidio, que lo mencionaste, esta es la cuarta vez que lo hacemos en el podcast, en que ese desenlace nadie lo quiere. Y se puede prevenir. Y que se puede prevenir. Y que yo creo que hay muchas alternativas, decirle a los caballeros que vayan, pregunten, por favor, hay grupos, que pidan ayuda, exacto, hay grupos, vos tenés varios grupos, y yo creo que esto nos da también a que posiblemente te tengamos de vuelta en nuestro podcast, porque estoy fascinada y encantada de esta conversación. Por supuesto. Y te agradezco muchísimo, Sender, de verdad, un orgullo de aquel pueblo que los vio crecer, Cañas, Guanacaste, un gran orgullo tenerte, y de verdad, muchísimas gracias por ser, para que nuestros hombres vivan felizmente. Exactamente. ¿Verdad? Felizmente, me encanta. ¿Te gusta? A mí también me encanta. Así que nos vemos en otro episodio de Vivir Felizmente. Gracias por la invitación. Chao. Hasta luego.